Bien, muy buenas noches. Continuando con la serie de videos, vamos a realizar el día de hoy nuestro primer video de Windows Server 2022, donde vamos a empezar con la instalación del servidor. Vamos a ver a lo largo de este proceso, que es básicamente similar a lo que estamos acostumbrados a partir de Windows Server 2012 hacia adelante, ¿no? Básicamente es lo mismo, la instalación de Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 y ahora 2022. Vamos a darnos cuenta que tiene el mismo environment, la misma herramienta Server Manager y cambian una que otra cosita, ¿no? Vamos a ver entonces. Lo primero es crear una carpeta. Yo lo voy a crear acá en el escritorio. Vamos a colocarle de nombre Server 01. Voy a abrir mi software que me va a permitir la virtualización, que en este caso es VMware Workstation 16 Pro. Y también debo de contar con el ISO o instalador, ¿no? En este caso tengo acá todos mis ISOs y voy a utilizar el Windows Server 2022 que pesa 5,4 gigabytes, ¿no? Como ustedes bien saben, yo utilizo siempre la edición Data Center y siempre en inglés, ¿no? Para que se nos sea más familiar a la hora de leer un libro o llevar un curso oficial, ¿no? Bien, entonces le doy crear una nueva máquina virtual. Le digo, siempre utilizo la opción avanzada porque esto va a permitir que obtenga mayor conocimiento a la hora de desplegar cualquier sistema operativo virtualizado. Le doy siguiente. Por acá le voy a decir que esté compatible con este hardware, no hay problema. Le doy siguiente. Acá le digo que la instalación se va a instalar después o más adelante, la instalación del sistema operativo. Acá le voy a decir que voy a instalar el Microsoft Windows, pero la versión 2019. Nótese que acá todavía no nos muestra 2022. Sin embargo, yo puedo utilizar la plantilla de 2019 para instalar el 2022. Le doy siguiente. ¿De acuerdo? En la ocasión voy a decirle que todo el contenido de esta máquina virtual se grabe en el escritorio, ¿de acuerdo? En mi carpetita Server 01. Luego le doy siguiente. Acá le voy a decir que haga una instalación BIOS, ¿no? Acá te habla acerca del tipo del firmware, ¿no? Si quiero que se haga con una instalación tipo BIOS o un setup antiguo o un UEFI con buteo seguro, ¿no? Lo voy a dejar en BIOS porque eso lo hace mucho más rápido. Le doy siguiente. Por acá me dice qué cantidad de procesadores y de núcleos por procesador voy a utilizar. Lo dejo tal cual por defecto. Le doy siguiente. Acá me está indicando cuánto de memoria RAM necesita esta máquina virtual. Acá hay que tener presente algo. Una cosa es lo que nos indica el fabricante y otra cosa es lo que nos indica el software de virtualización. El fabricante nos indica que con 1 GB de RAM puede funcionar. Sin embargo, a la hora de virtualizar, con 2 GB es lo óptimo para que pueda funcionar de forma correcta. En un escenario real, en un servidor físico, probablemente necesite más memoria RAM en función a la cantidad de usuarios que va a servir de recursos este servidor. Le doy siguiente. En cuanto al tipo de tarjeta de red, vamos a utilizar host only. Recordar que host only hace referencia a una red LAN, ¿de acuerdo? NAT, recordar que vamos a utilizar cada vez que yo quiero que esta máquina salga a internet de forma automática. Es decir, la tarjeta de red estará configurada como cliente de HCP. Y voy a utilizar Bridge si quiero emular un IP público. Es decir, colocando el mismo IP del segmento de mi máquina física dentro de la máquina virtual y con eso salgo a internet, ¿no? Y el bridge se utiliza cuando quiero emular IPs públicos, ¿eh? Ojo. ¿El NAT podría emular un IP público? Sí y no, ¿no? O sea, sí porque sí salgo a internet, pero no porque a la hora de hacer la configuración siempre necesito que el IP público sea un IP estático, ¿no? Yo acabo de realizar de repente una implementación de un escenario y cuando lo apague y vuelva a encender, le entrego otro IP y mi escenario ya no funciona. Es por eso que para asegurar que el IP no se modifique, utilizo Bridge. Bien, en este caso voy a utilizar host only como red interna, le doy siguiente.
Acá me habla acerca de los controladores input-output o de entrada y de salida, lo dejo por defecto en el recomendado. Acá me habla acerca de que seleccione el tipo de disco virtual. Ha seleccionado el NVMe porque ha detectado que mi máquina tiene discos sólidos. Le doy siguiente. Luego me dice qué tipo de disco vas a utilizar. Acá le voy a decir, voy a crear un nuevo disco duro. Le doy siguiente. Me dice que el disco duro que voy a utilizar mínimo tiene que ser de 60 GB. Ojo, acá hay un error que muchos lo cometen, que es el hecho de colocar solo 60. Tiene que estar siempre con el punto cero para que detecte que son gigabytes. Si usted coloca simplemente 60, va a detectar megabytes y a la hora de instalar me va a dar un mensaje de error. Bien, le doy siguiente por acá y acá me está diciendo cómo va a ser el nombre del archivo que contiene el disco duro de la máquina virtual, ¿no? Tienen la extensión BMDK, como pueden apreciar. Entonces le voy a decir guarda el disco duro también en la ruta, ¿no?, que hemos creado el escritorio, es decir, server 01. Doble clic. Cosa que anteriormente yo le di una ruta. O sea, anteriormente se está guardando el archivo de configuración y ahora se está guardando el disco duro. Le doy siguiente. Y por acá finalizar. A ver, acá lo que ha ocurrido es que ha creado la plantilla de configuración de VMware, ¿no? Esto ya lo hemos visto para aquellos seguidores de mi canal con todas las versiones anteriores. He hecho una explicación también al respecto. Sin embargo, vamos a verlo rápidamente. ¿Qué nos muestra acá en esta plantilla de configuración? El nombre del equipo, la posibilidad de poder encender el equipo, editar las características, o sea, estos dispositivos, ¿de acuerdo? Si yo le doy Edit, miren, va a cargar la lista de dispositivos y puedo hacer algunas modificaciones allí, ¿no? Cancelo. ¿Qué más veo? Los dispositivos que he agregado a la máquina virtual. 2 GB de memoria, 2 procesadores, un disco de 60, NVMe, o sea, sólido. Está autodetectando el CD-DVD, la tarjeta de red es host only, detecta los puertos USB, detecta la tarjeta de sonido, ha detectado una impresora presente, es decir, se ha dado cuenta que mi máquina, en este caso, está conectada a una impresora, ¿de acuerdo? Y ha detectado el display. En la parte de descripción, recordar que acá normalmente lo que se hace es colocar el nombre del equipo, qué dirección IP tiene, qué clave, sobre todo si usted maneja muchas máquinas virtuales, ¿no? Yo normalmente suelo colocar acá equipo, ¿no? A ver, por ejemplo, server 01. ¿Qué más? Suelo colocar versión, edición. Entonces, que voy a instalar Windows Server 2022 Data Center, que viene a ser la versión full, ¿no? ¿Qué más? Lo otro que me interesa saber es el usuario. Y ya todos saben que si es un Windows Server, el usuario será administrator. Y el password que siempre suelo utilizar, que es soporte, ¿no? Esto ya todos mis seguidores saben que utilizo esta clave porque es una clave compleja que te pide Microsoft. S mayúscula 0, P minúscula 0, R minúscula T3, ¿no? Si es un servidor que ya está funcionando, yo puedo colocar, por ejemplo, el IP que voy a utilizar o que estoy utilizando, ¿de acuerdo? Y el famoso elaborado por, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, la fecha, ¿no? En este caso es lunes 20 de diciembre 2021. Bien, y acá me muestra los detalles, ¿no? Esta máquina está apagada, ¿no? Cuál es el archivo de configuración, o sea, tiene la extensión BMX, compatibilidad con qué workstation o versión de VMware ha sido creado, y si tiene configurada alguna dirección IP, ¿no? Acá te dice que no existe información de red disponible, ¿no?
Ahora, si yo lo enciendo allí, me va a salir un mensaje de error porque no he puesto el instalador. Vamos a ver el error que nos sale. Clic en el triángulo invertido. Acá le digo que sí. Y observen, ¿no? Está tratando de conectarse a través de la red, ¿no?, a un sistema operativo para que se pueda ser instalado. ¿Y esto por qué? Porque no se ha puesto el ISO o instalador. Para eso, para corregir ese error que hacemos, botón derecho, Power, y lo apagamos primero que nada. Y lo siguiente es irme al CD/DVD, darle Use ISO Image File y le doy Browse. O sea, acá le estoy diciendo, déjame colocar el ISO o instalador del Windows Server, ¿no? Entonces por acá me voy al ISO, está en D, ISOs, Windows Server 2022 en inglés, lo marco, le doy a abrir y por acá OK. Listo, ahora sí le voy a dar Power On. Al detectar el instalador ya carga, miren, está leyendo el archivo de instalación. En un escenario real, pues lo que tendría que hacer si estuviera instalando un servidor físico o una solución on-premise, un servidor in-house, debo de colocar el CD de instalación, ¿verdad? O si no, preparar ya un USB para que tenga el booteo desde el USB, ¿no? Bien, acá me dice idioma o lenguaje, yo suelo acá abrir, ¿no?, verificar, en este caso es solo en inglés, es la que he descargado. Ahora el formato monetario, le doy clic ahí, suelo colocar rápidamente SP para que me lleve Spanish. Y luego voy a buscar Spanish Perú, ¿no? Usted va a elegir el país de su procedencia. Acá aparecen todos los países, ¿de acuerdo? Lo dejo en teclado latinoamericano y le doy siguiente. A continuación me sale instalar ahora o reparar, ¿no? Al ser un primer video de Windows Server 2022, vamos a darle a instalar ahora. Más adelante vamos a ver cómo reparamos este servidor ante una caída. Y lo único que tienes que saber hasta este momento es que a la hora que yo le doy reparar este equipo, ingreso a una serie de opciones donde el sistema operativo previamente tiene que estar instalado. En este caso, como no hay nada instalado, por gusto entraría a reparar. Bien, le doy a instalar ahora. Y acá me sale la versión, que es Windows Server 2022, y las ediciones, estándar y Data Center. ¿Por qué aparecen dos de cada una? Recordar que todo lo que diga Desktop Experience viene a ser instalaciones con entorno gráfico. Y todo lo que diga únicamente estándar evaluación o Data Center evaluación son instalaciones sin entorno gráfico, lo que antes se llamaba POR. ¿Ya? Entonces, vamos a instalar Data Center Evaluación Desktop Experience o experiencia de escritorio. Recordar, acá estamos instalando el Windows Server 2022 con la edición Full. Full es la más cara que existe porque se pueden instalar todos los servicios o roles en esta edición. Aproximadamente $6.200 más IGB, el costo de la licencia. Bien, le doy siguiente. Por acá le doy aceptar. Se supone que acá usted tiene que leer los términos de referencia, ¿no? Y estar de acuerdo con los derechos de autor y decirle yo acepto estos términos de referencia de la empresa o la corporación Microsoft, ¿no? Bueno, no creo que nadie haya leído estos términos de referencia, sin embargo es importante darle yo acepto, ¿no?, para poder continuar. Le doy siguiente. Y acá me dice qué tipo de instalación vas a realizar. La primera opción es un upgrade, o sea, una actualización del sistema operativo, y un upgrade lo puede uno realizar cuando está instalando, por ejemplo, el 2022 sobre un 2019, ¿no? Y la segunda opción es una instalación custom, o sea, avanzada o personalizada. Una instalación, quiero obviamente decirle, limpia, ¿no? Hay que tener cuidado cuando se hacen upgrades a servidores que ya están en funcionamiento o, mejor dicho, que ya se encuentran en producción. Porque por la versión puede ser que algunas aplicaciones instaladas dejen de funcionar, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con eso no quiero decir que las actualizaciones fallen, ¿eh? Lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con los sistemas o aplicaciones que estén instalados. Es decir, a nivel de sistemas operativos se va a actualizar de forma correcta. El tema es con las aplicaciones que estén instaladas. Bien, le doy ahí Custom o avanzado. Y acá me dice pues que ha detectado el disco de 60 GB. Como es un disco pequeño, no lo voy a particionar. Le doy siguiente. Como pueden apreciar, la instalación es básicamente la misma desde Windows Server 2012 hacia adelante. Exactamente igual, ¿no? Es más, desde el 2008. ¿De acuerdo? Son los mismos pasos repetitivos. Lo que Microsoft siempre trata de hacer es, primero, pues, establecer un estándar en cuanto a la instalación, que sea siempre la misma, ¿no? Y por otro lado, también tenemos pues la estandarización en cuanto a los comandos, ¿no? Hay muchísimos comandos, ¿no? Y todos funcionan casi al 100% en todas las versiones, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante a lo largo del curso. Bien, miren, ya está casi en un 48%, ¿no? Esta rapidez la tenemos por los discos sólidos que tenemos en esta máquina. Esta es una máquina con 24 GB de RAM y con 2 teras de disco sólido, ¿no? Bien, que no quiere decir que usted cuente con una máquina de estas para poder llevar el curso. Simplemente, como me dedico a esta especialidad, si se quiere, necesito contar con un buen hardware, ¿no? Y esta máquina es una Core i7 de octava generación, ¿no? Ya está casi en un 90%, ¿no? Una vez que acaba la instalación va a reiniciar y la primera carga lo que va a hacer es, o antes de cargar, me va a pedir que ponga la clave, ¿no? Recordar que un Windows Server, ¿no?, me va a pedir que ponga la clave. La clave, mejor dicho, el password, no el número de serie del producto. Un Windows Server jamás te va a pedir que pongas, previo a la instalación, el número de serie del producto, ¿no? Esto lo hace normalmente después. Cuando usted quiera ya mover este servidor a producción, antes de hacer eso, lo que tendría que hacer es licenciar el producto o colocarle la licencia, ¿no?, comprado a través de las páginas de Microsoft o a través de un partner autorizado. Luego de eso, actualizar el servidor al 100% gracias a la herramienta Windows Update y luego meterlo en producción, ¿no? Normalmente meterlo en producción para una institución estaría pues ya hablando de que sea miembro de un dominio o que sea un controlador de dominio, ¿no? Porque básicamente la red básica, que vendría a ser una red workgroup, es poco aplicable o aplicable para instituciones de pocos equipos y pocos usuarios, ¿no? Bien, ahí está prácticamente ya haciendo casi el primer reinicio. A continuación me debe pedir la clave. Ahí está. Nótese que el username siempre es administrator. Bueno, administrator porque el sistema operativo está en inglés. Si estuviera en español sería administrador. Y el password. Uno no puede colocar cualquier password. Normalmente nos pide el fabricante un password que tenga complejidad. Y la complejidad implica que tenga mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Y te dice que de esos 4 grupos al menos tienen que cumplirse 3. Yo suelo utilizar soporte S mayúscula, 0, T minúscula, 0, R minúscula, T minúscula y 3. ¿Tengo mayúsculas? Sí. ¿Tengo minúsculas? También. Tengo números también. Lo que no tengo son símbolos. Sin embargo, cumplen con esos 3 grupos, ¿no? Entonces acá pongo el password, soporte. Miren, para que vean cómo es el password. Ahí está. Y confirmo el password, ¿no? Soporte. Y le doy Finish. Ahí está, observen, ya reinició.
Entonces voy a iniciar sesión. Para iniciar sesión puedo hacer lo siguiente. Darle botón derecho, Send Control Alt Del, o si no, clic acá. Envía un Control Alt Del a la máquina virtual. Al darle clic allí, me va a permitir colocar el password, en este caso era soporte. Va a cargar en forma automática la primera ventana. Recordar que siempre es Server Manager o administrador del servidor. Es por eso que hace un poquito lento la carga, siempre al inicio. Y ahí está, ¿no? Ya cargó. Si yo veo esta ventana, yo puedo decir estoy en un Windows Server 2012, o en un Windows Server 2016, o en un Windows Server 2019, o también en un Windows Server 2022. Acá me carga una ventana emergente donde me dice, para que tú puedas administrar los servidores, puedes utilizar el Windows Admin Center, ¿no? Este viene a ser una herramienta, digamos, avanzada del otrora RSAT, ¿no? Que siempre hemos venido utilizando. ¿Podemos utilizar los dos a la vez? Por supuesto que sí. Bien, entonces acá lo que voy a hacer es colocarlo en modo Full Screen, que sería este icono de acá. Y miren qué sucede, ¿no? Lo que sucede es que no está al 100% o no toma todo el tamaño de mi pantalla. Para que eso ocurra, ¿qué tengo que hacer? Siempre debo de acostumbrarme por cada máquina virtual en instalar, me voy a VM, Install VMware Tools. O si salgo de este full screen, ¿no? La otra forma sería desde acá, VM, Install VMware Tools. Al darle clic allí, ¿no? Lo que va a pasar es que va a aparecer, si me voy al explorador del Windows, va a aparecer el DVD de la herramienta VMware Tools. Y ahí simplemente con darle Setup 64, porque este es un sistema operativo basado en arquitectura de 64 bits, le doy clic allí y va a empezar la instalación del VMware Tools. En un escenario real no instalo un VMware Tools. Esto simplemente lo hago porque estoy trabajando en un ambiente virtualizado. Entonces acá aparece parpadeando la herramienta, le doy siguiente a todo, sin mirar, es decir, la instalación va a ser típica, siguiente a todo, le doy instalar, y cuando acaba, reinicio el servidor. Y ahora sí, pues la máquina virtual va a ser más eficiente y también va a permitir que a la hora de darle la maximización o ingresar al modo pantalla completa, tome todo el espacio de mi monitor, ¿no? Le doy, por ejemplo, finalizar, le digo reiniciar. ¿Listo? Voy a ponerlo en modo full screen. Y observen, ha tomado todo el pantalla, todo el tamaño del monitor o de la pantalla o de la laptop en este caso. Bien, le voy a dar clic allí para enviar un control al suprimir y poder iniciar sesión en el servidor. Ahí está, Server Manager. Ahora, ¿cómo me doy cuenta en qué versión estoy? ¿No? Pues sencillo, voy a hacer que se desaparezca este mensaje la siguiente vez que inicie sesión. Marco el check en Do Not Show, no quiero que me muestre. Cierro X y esto yéndome al local server voy a verificar por acá la versión y la edición, ¿no? Bien, espero que este video haya sido de su agrado y nos quedamos ahí hasta un próximo video. Muchísimas gracias y muy buenas noches.